Quería hablar también de cosas que nos están pasando como país, ¿no? Un país pendular y sin freno, lo había titulado, porque en realidad uno se acuerda de esta frase: estamos mal, pero vamos bien. Lo decía el filósofo y expresidente Carlos Menem, ¿no? Si ustedes se recordarán. Porque en aquella época algunos veían el progreso permanente, ¿no? Con gente que viajaba por el mundo por 2 pesos o con 2 dólares, y otros que tenían que cerrar sus fábricas, sus puertas, sus pequeñas pymes, porque la competencia era insostenible. Esas dos facetas teníamos en el país, como casi siempre, ¿no? Siempre dos miradas opuestas. Uno se acuerda de eso y tiembla porque no quiere que se repita la historia de un país que importaba todo y que cerraba sus fuentes productivas, donde, en definitiva, según a quien se le preguntara en ese momento o ahora, en las postrimarias, se le preguntara cómo fue el gobierno de Menem, algunos le dirían me fue muy bien y otros le fue realmente muy mal. Ahora en este 2025 estamos mal, pero vamos bien. Estamos bien, pero terminaremos mal. Bueno, yo no lo sé. Creo que pocos lo saben. Algunos apuestan, pero tampoco saben cómo nos va a ir. Sí veo que en estos casi 2 años se han tomado medidas necesarias de gasto improductivo que tenía el Estado y mal gasto del Estado, clientelar por parte del Estado, que llevó a una inflación interminable, con riesgo de una hiperinflación muy severa y con la consecuente pérdida de lo que era el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Claramente, en el camino quedaron como siempre los jubilados, los que menos tenían posibilidad de juntar unos pesos, los más vulnerables, los indefensos que no pueden ni siquiera comer. Dato, no opinión, más de 5 millones y pico de personas o jubilados en este país cobran la mínima, con lo cual no llegan a ser indigentes, ¿no? El nivel de indigencia está mucho más alto que esto, 700.000 pesos. ¿Cuánto cobra un jubilado? 370 con el bono congelado. Salvo que sigan trabajando, no se llegan ni a ser indigentes. Claramente es muy difícil conducir nuestro país por los intereses cruzados que hay. Siempre hay muchos intereses cruzados y lobbies permanentes. La gente, el pueblo, resiste. Aún así resiste. Y fíjense que más o menos, según las encuestas, la mitad sigue confiando en este gobierno y otra mitad no confía para nada. Es más, lo critica severamente, según cómo le haya ido en la cosecha. Pero en cuanto a la gente, al ciudadano, hay un dato que no quiero que pase desapercibido, que no sé si es bisagra, si solamente fue un dato pasajero, pero me pareció importante. Los vivos de siempre, después del levantamiento del cepo, empezaron a mandar listas, ¿no? Los supermercadistas especialmente, que se lo mandaban los mayoristas que llegaban a supermercadistas, y así hasta que llegaba a nosotros, el último eslabón, que era el que tenía que comprar. Bueno, hubo una actitud donde los supermercadistas dijeron, no, si me aumentan o aumentos exagerados no lo vamos a tolerar. Hubo mayoristas que dijeron lo mismo. Y el propio consumidor dijo, no, el precio no es el que estaba la semana pasada y no hay motivo para que haya aumentado. Con lo cual hubo una reacción. Tal vez tratar de recuperar o crear, en definitiva, la figura del ciudadano y del consumidor. Los derechos que tenemos y que no los sabemos ejercitar. Siempre obligaciones. Ahora los derechos nuestros casi no se han ejercitado. Por eso me pareció importante que tal vez haya un cambio cultural en decir, no, hasta acá llegamos. Basta de la vivada. No sé si es pasajero, insisto, por lo menos es un dato importante. Y ese dato, que no es menor para mí, ojalá también se traslade a la hora de tener que elegir representantes, ¿no? De crear esa conciencia, de tener esa cultura como ciudadano y saber elegir o tratar de elegir lo menos peor y no que sea el descarte último en el cual tenemos que poner el voto. Tal vez de ese modo mejoremos nuestra institución, la democracia y personalmente como ciudadanos. Bueno, quería decir esto porque me pareció un dato importante el hecho de que alguien le quiso poner freno a los vivos de siempre.